semestre vamos a llevar con mi persona la materia de medicina legal. A veces siempre relacionamos esta materia solo con la parte de hechos relacionados a la muerte. Casi todos cuando preguntamos qué creen que hacemos en medicina legal, son necropsias, estudios de muertos. Es una parte de lo que realizamos en la parte de medicina legal. Pasa. Como les decía, parte de la actividad que nosotros desarrollamos en medicina legal. Pero también tratamos temas a veces polémicos, ¿no? Intervenimos en valoraciones del daño corporal, estados de salud, hechos violentos relacionados a agresiones sexuales. Entonces, dentro de la materia son diversos acápites que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, hoy día acaba de pronunciarse el Tribunal Constitucional una sentencia a favor del expresidente, donde también en la Junta Médica ha participado el Ayuntamiento de Salud del Presidente, la Junta Médica Regista. Y esta es la solicitud de las autoridades competentes, sobre todo en este caso ha sido. Entonces, para que vean, tenemos diversa labor y fundamentalmente el trabajo que realizamos es para colaborar con la ciencia, básicamente. Entonces, con lo que nosotros normalmente estudiamos en la parte clínica y clínica, tenemos algunas diferencias en la parte forense. Por ejemplo, nosotros no tratamos pacientes, vemos usuarios, porque no tenemos problemas de salud, sino tenemos problemas en torno a un litigio que tiene la persona. No actuamos por necesidad directa de la persona hacia el servicio, lo tenemos que hacer mediante un documento de la autoridad competente. No puede venir una persona y decir al consultorio que necesita una evaluación. No le podemos hacer. Tiene que venir con un documento solicitando la autoridad competente, que puede ser la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, se lo estoy viendo detallado, ¿no? Y también vemos lo que son procesos y denuncias por hechos de mala praxis en sus distintas instancias. Que vamos a ver, son en el área penal, en el área civil, algunos casos de la parte ética y algunas veces tenemos la parte administrativa. Entonces también tenemos participación. Todo esto que es relacionado por mala praxis. Y como decía, nosotros construimos las pruebas a partir de algunos indicios. Encontramos algunas veces cuando acudimos al lugar de los hechos en el caso de muerte o cuando acuden al consultorio. Este documento que nosotros emitimos no queda ahí, siempre va a un expediente donde se valora la participación que hemos tenido. Finalmente, esto se puede archivar o terminar en un juicio. Y en nuestro país está vigente el nuevo Código Procesal Penal. ¿Puedes pasar un poquito más la voz? No escucha. Ya. Sí, no hay problema. Vamos a gritar un poco. Bueno, como les decía entonces,
este tipo de exámenes no termina solo en la valoración, ¿no? Sino que se emite un documento y este documento llega a un expediente y este expediente finalmente se puede archivar o termina en un proceso, que es el juicio a esta persona. Entonces, a esos juicios nos invitan para que participemos y aclaremos la evaluación o la técnica que hemos utilizado. Ya eso depende del argumento, tanto de la defensa como de los que lo están imputando el hecho dañoso. Entonces, para eso es que nosotros trabajamos. La materia la vamos a dividir en dos grandes grupos. Los temas que vamos a llevar. En esta primera parte vamos a hacer lo que es la generalidades de medicina legal. Nosotros, como médicos en la sociedad, siempre hemos ocupado una posición social dentro de las profesiones más altas. Porque nosotros tenemos en la mano la vida de las personas, desde distintos puntos de vista. Y eso es una responsabilidad. Por eso es que se exige al profesional de la salud que tenga una formación adecuada para el trabajo con sus seres, con sus pacientes que llegan y acuden por un problema de salud. Entonces vamos a ver dentro de la historia cómo ha ido evolucionando nuestro trabajo en la parte médica y el control que tiene de parte de la sociedad, ¿no? Que en algunas veces vamos a ver que es bastante exagerado, ¿no? Y esto va en detrimento de la actividad profesional y también del entorno familiar. Porque cuando uno lo denuncia, no solamente es la denuncia para uno, sino eso repercute, ¿no? Y no repercute solo en el médico, sino en su entorno laboral y también en su entorno social. Entonces vamos a ver todo eso, cómo se va desarrollando. El ejercicio de la medicina legal acá en el Perú, cómo ha ido evolucionando. En la actualidad ya es una especialidad a partir de 1997, antes no había la especialidad de medicina legal. Algunos lo conocen como medicina forense, pero el colegio médico lo reconoce solo como medicina legal. Son dos términos similares que no tienen mayor importancia. Las responsabilidades médicas, la reglamentación en la cual nosotros debemos ejercer la profesión, hasta dónde son nuestros límites, y pasando esos límites vemos el problema. Los documentos médico-legales, desde la certificación del nacimiento, que es responsabilidad nuestra, hasta el último suspiro de la persona que emitimos el certificado de él, ¿no? En medio de esos existe la historia clínica, pero ya no vamos a ver la historia clínica desde la parte semiológica, sino desde la parte legal. Básicamente, la parte de medicina legal tiene dos áreas amplias. Una que es la clínica forense, donde trabajamos con personas vivas, ¿no? Donde hacemos valoraciones médico-legales en lo que es traumatología forense, de diversos tipos, las lesiones que podamos encontrar, inclusive en algunos casos que se pueden dar con la pérdida de la vida del ser humano. Es más, hay un artículo en el Código Penal donde menciona que si estas lesiones han podido poner en riesgo la vida de una persona, ¿no? Y a veces los abogados ese punto no lo entienden muy bien. Alguna vez me pasó que una persona que había sufrido una fractura en hecho de tránsito del fémur, lo tuvieron en el hospital un día,
en observación, le pusieron su aparato de yeso. Cuando empezamos a hablar de muertos, empiezan a moverse las cosas. Eso no es nada cierto. Yo en la morgue no he visto absolutamente nunca nada. Yo tengo más de 20 años ahí. ¿No? Entonces, circunstancias de la naturaleza. Cuando me llama el fiscal, me dice si esta lesión había puesto en riesgo la vida de la persona. Les pregunto a ustedes que ya están terminando medicina. A ver. Allá dice su compañera que sí. Por acá dice que sí. Por acá le dice que sí. Ya están pensando como abogados. No. ¿Cuándo está en riesgo la vida de una persona? ¿Cuándo es una emergencia? ¿Qué parámetros valoramos para decir que es una emergencia? No voy a decir que es una persona pero a las 12 de la noche para que le atiendan como emergencia. Cuando tienen 25 pacientes que se están muriendo de dolor con un cólico biliar, ¿no? Cuando nosotros valoramos que hay riesgo en la vida de una persona, es cuando hay alteraciones en su medio interno que si no acude un profesional de la salud se muere. Lesiones vasculares, procesos de asfixia, es una estrangulación, una ahorcadura, alguna sección de alguna arteria, depende también el tiempo y el vaso que se ha dañado. Entonces, a eso nosotros tenemos que ir y lo conocemos como unas lesiones que pueden poner en riesgo la vida de una persona. Como el día 13 a las 5 de la mañana, un tipo le ha metido 7 puñaladas en el abdomen, 2 en el tórax, 2 en el brazo izquierdo. Cuando le han hecho la primera hemoglobina que ha llegado al hospital, estaba con 8.6. Su presión estaba 170, 160, 140, 140, 90, si no me equivoco. Son signos de alarma. El médico inmediatamente entró a hacerle una laparotomía exploratoria entre otros vasos lesionados. Hizo la restitución de las asas intestinales, la reparación de los vasos. Finalmente salió a las 12 del día, se estabilizó la hemoglobina. En este momento tiene un riesgo de la vida porque si el médico no lo interviene, se muere. Y a veces pasan casos inexplicables, ¿no? Que vamos a ir comentando durante el tiempo. Pero esa es más o menos la idea, ¿no? La parte de sexología forense, vamos a ver todo lo que está relacionado con las agresiones sexuales. Vamos a quitar algunos mitos que nos trae la prensa, sobre todo. Entonces, vamos a ver el por qué no se puede dar este tipo de lesiones, por ejemplo, en niñas menores de 5 niñas menores de 6 años, 7 años. Cuando se da, lamentablemente es fatal. Y se muere. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder explicar el por qué ha sucedido eso. Entonces, ahí vamos a desarrollar todo lo que está relacionado con las agresiones sexuales. Ginecología forense, más que todo vamos a ver la parte estética, la parte obstetricia, el embarazo y sobre todo el aborto criminal, ese aborto provocado. ¿Qué les digo? Sentencias que se han dado en nuestro país, hay 3 en el internet, que no están, o sea, tienen una relación del aborto, pero que no está relacionado con un aborto criminal, y vamos a ver por qué no se puede descubrir estas cosas. Son casos que
inclusive hasta con muerte, y no se puede descubrir quién y cómo se produce. Psiquiatría forense, vamos a ver las alteraciones que nos pueden llevar a una inimputabilidad en un proceso penal sobre todo. ¿Qué patología nos puede llevar a esto? Son pocas, más que todo están relacionados con la intoxicación de algunas sustancias, una que es el alcohol y otras sustancias. Odontología forense, las lesiones orales que podamos tener, que también lo puede valorar el médico en unas circunstancias que se dan, que no hay odontólogo, ¿no? Lo valoramos nosotros, no hay ningún problema. Para eso tenemos que tener algunos conceptos claros. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta acá? Esta segunda parte va relacionado con todo lo que es el estudio en una muerte violenta. Primero, determinar si es una muerte natural o es una muerte violenta. En todas las muertes violentas, excepto dos circunstancias, se debe realizar la necropsia médico-legal. Solo cuando se producen muertes violentas en hechos de tránsito, que los ocupantes del vehículo y estas lesiones sean compatibles con ese hecho de tránsito, se expide el certificado de defunción sin realizar la necropsia. Y cuando se producen muertes violentas por fenómenos naturales. Igualmente, cuando estas muertes están relacionadas, o estas lesiones que podemos encontrar, están relacionados con este fenómeno. Son las dos únicas circunstancias donde se puede eximir la necropsia. El resto de muertes violentas, todas las que se imaginen que puedan ocurrir, se tiene que realizar la necropsia. Acá no se puede eximir de una necropsia y decir, no, yo no lo voy a hacer. La autoridad competente lo dispone y nosotros tenemos que realizar. Y eso también pasa a ustedes cuando se vayan a hacer su serum. Porque la Ley General de Salud indica que donde no hay médicos legistas, los que asumen esta responsabilidad son los médicos del Ministerio de Salud. Entonces, tienen que tener conocimiento. Y todas estas evaluaciones que hemos visto, también las tienen que hacer ustedes. Es más, a partir del mes de agosto del 2020, ha salido una resolución del Ministerio de Salud donde les obliga a que cumplan esta función. O sea, hay un reglamento donde tácitamente les impone a que hagan esta norma. A pesar que en la Ley General de Salud ya está mencionada. Igualmente en el Código de Ética del Colegio Médico. Y a veces pues, cuando nosotros hacemos un pequeño análisis de estas circunstancias, es que cuando nos vamos a hacer con nuestro serum, ¿no? Siempre estamos acompañados de un colega. Casi siempre, ¿no? Generalmente no lo hacemos solos, ¿no? Entonces, cuando hay un caso, por ejemplo, obstétrico, le gusta manejar esos casos al colega y él se hace responsable, ¿no? Dice, no te preocupes que yo lo hago. Pero cuando existe uno de estos casos, no, yo no me meto. Te toca a ti, pum, sabrás cómo solucionar. Y eso es lo que pasa. Estos casos, nadie los quiere tocar. Porque de una o de otra forma, tenemos responsabilidad y están pendientes de nuestra labor.
Porque si no sale a favor de un lado es porque me han pagado. O porque soy un incapaz. Eso es así nos trata la sociedad. Porque siempre hay un interés de por medio, ¿no? De hacer justicia en algunos casos, ya van a ver que en otros casos no es así. Pero en el medio está el medio. Y si el fiscal pierde el proceso, dice, ha sido por culpa del médico porque no ha hecho bien su informe. Aunque no tengamos la culpa, pero ellos se lavan las manos. Entonces, la parte de tanatología, vamos a ver cómo se hace un levantamiento de cadáver, que según los autores dicen que básicamente el levantamiento de cadáver es donde nos orienta para un diagnóstico final de la causa de muerte, en un 60-70%. Y un 30% más o menos, entre 30 y 40% ya sale en la mesa de necropsia. O sea, todos esos hallazgos que tenemos en el lugar de los hechos, vamos a corroborar en la necropsia. A veces eso no ocurre, porque por más la experiencia que uno tiene, nos podemos equivocar en el levantamiento de cadáver. Venimos con una teoría a la mesa de necropsias y encontramos otras cosas que no se han visto en ese momento. Peor todavía cuando no tenemos experiencia. Eso es mucho más frecuente. Yo les comento un caso que tuve hace 2 años. Me llaman un domingo con levantamiento de cadáver en una cafetera. Antecedentes de este señor. Está tomando con su hermano hasta las 12 de la noche. Estaban bebiendo. Dice que él vive a unas 4 o 5 casas de donde estaban tomando. Y a las 12 de la noche más o menos dice que me dice, ¿sabes qué? Me voy a mi cuarto. Voy a descansar. Y su hermano le dijo, como vive cerca, a las 8 de la mañana van y le tocan la puerta a su hermano. Hoy te van a estar tirado ahí abajo. Pero el hermano que se iba le gustaba sus traguitos. Entonces su hermano dice, se debe dormir eso. Se debe tomar, se queda ahí dormido. Pero de todas maneras lo va a ver. Estaba tirado ahí en plena carretera. Lo mueve, no, ya estaba muerto. Estaba duro. Llaman a la policía, nos llaman para ir a hacer el levantamiento. Revisamos el lugar, tenía un solo acceso, que era por la parte de arriba, más o menos estaba a 2 cuadras donde estaba el cadáver. No era fácil bajar porque teníamos unas gradientes, más o menos de 1,5 metros. Llegamos al lugar y él tenía unas lesiones en la mano y en la región frontal, unas escoriaciones, no tenía nada más. Y estaba en una superficie que era pura arena. Estaba de punto dorsal, pura arena. Por el antecedente que nos dieron, pensamos que se había intoxicado con alcohol. Y nos dice su hermano todavía que le gustaba mucho tomar y le gustaba tomar hasta quedar en el suelo, como en la posición que estaba. Bueno, nuestra hipótesis del levantamiento de cadáver era que se había intoxicado. Llegamos a la morgue, le hacemos la necropsia, no tenía lesiones en el cuerpo, nada, solamente esa que tenía en la mano y en la región frontal. Cuando le abrimos la cabeza, tenía un pequeño hematoma en la región frontal, no había más, no había otra lesión. Abrimos el tórax y el abdomen, todo el mediastino estaba desprendido. Todo el mediastino estaba así separado, estaba lleno de sangre. ¿Qué nos indica esto? Que esta persona ha caído de fluido de sangre. Una persona cae de precipitación, en esa posición se desprende el mediastino. ¿Cómo ha caído de ese lugar?
Porque más o menos para entrar por ese lado a la carretera tenía 1 metro, 1,5 metros, y había una pared y había un enmallado. Pero si ustedes se subían ese enmallado, se caían por todo enmallado. O sea, por ahí era difícil poder subir. Lo han subido con una escalera y lo han lanzado. Puede ser porque estaba más o menos a 1 metro de la pared de la recepción. Pero nadie ha visto. Y ha caído justo de espalda. Y ha caído en la arena. Entonces, pasan estas cosas. Pasan estas cosas, ¿no? Y en algunos casos también que se suscitan cuando quieren ocultar un hecho o quieren confundir en la investigación. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer un estudio exhaustivo para buscar una explicación de los hechos. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra función. Y así, pues, durante estos años, tantas cosas que, en los casos de estrangulación, que quieren hacerlo pasar por ahorcamientos, casos donde se han producido algún tipo de lesión y después de muerto le producen otras lesiones. Entonces, siempre hay que tener el cuidado pertinente en cada caso. Cada caso es independiente, aunque pueden tener ciertas matices de la generalidad, pero hay que hacer un estudio completo. ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿Qué pasa cuando los familiares se traen el cadáver? Cuando los familiares te traen el cadáver. Sí, por ejemplo, un caso en el que una persona haya muerto, digamos, en una zona alejada y su mismo familiar lleva el cadáver a... No pueden tocar el cadáver. Mientras no haya una intervención de la autoridad competente, en este caso es el fiscal. O sea, nosotros no podemos, como les digo, todo lo que nosotros hacemos es bajo documento. Y tampoco en estos casos de necropsia los familiares no se pueden oponer. Si el fiscal dispone que se haga la necropsia, y es bien duro, ¿no? Sobre todo cuando mueren niños. Hay un caso de un chiquito de 8 años, la mamá estaba en la cocina y este chiquito estaba en la sala. Antes, ¿se acuerdan que había unos televisores grandazos, así como esos, pero que eran como unas cajas? Este chico quería cambiar el canal, se sube al mueble y se le cae encima y parte la cabeza. Cuestión de segundos, la mamá corrió de la cocina, su hijo estaba agonizando. Su papá lo botó. La llevaron al hospital. La mamá no quería que la hagan. Y eso casi siempre pasa. Ajá. Imagínense, después del dolor de perder un familiar, sobre todo un hijo, ¿no? De un momento a otro, que lo corten todo. Es bien difícil. Entonces, habló con el fiscal para que no le hagan la necropsia, y el fiscal, como siempre, agarró, se lavó las manos y dijo: no, eso depende del médico legal. Eso no depende de nosotros. Hay una disposición del fiscal en el documento donde dice que se haga. Yo no me puedo saltar eso. Le hicimos entender al papá, pero la mamá estaba con esa mentalidad de que no seguimos. Y tratamos de hacer lo más estético posible para que no se noten los cortes, pero la mamá, cuando se dio cuenta, casi nos pega. Que se controló completamente. Tuvimos que pedir ayuda a la policía para que nos saquen la mano. Terrible, es un caso que va a vivir bien. Pero es parte del trabajo. El papá entendió.
Facebook, no sé si hay otra cosa, háganlo. Y a veces pasa eso. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Disculpe, que si cuando se aleja usted del micrófono se escucha muy bajo. El problema es mi estatura, que soy un poco chato, ¿no? Ya que viene con unos zancos para hablar en el micrófono. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda, chicos. Nada. Entonces, esos son los temas que vamos a desarrollar en este semestre. Les pido con toda confianza que si tienen alguna duda, algún comentario, háganlo, ¿no? Porque nosotros estamos en formación. Y acá hemos venido a equivocarnos. Porque ya cuando ustedes trabajen, ya no se aceptan las equivocaciones. En cambio acá sí, cualquier duda la vamos a resolver en medio de las posibilidades que tengamos. Y eso queda. A veces hasta queda como una anécdota y de eso se acuerda. Pero es bueno siempre salir con la idea bien fijada. Porque el resto de cosas que vamos a ver, ustedes lo han visto durante todo el transcurso de la carrera. En la materia lo único que vamos a hacer es fijar algunos conceptos que se manejan ya no desde la parte clínica, sino desde la parte así de fácil. En las prácticas va a ser todo este semestre virtual o va a haber la posibilidad de que podamos No hay ninguna disposición de las entidades competentes. O sea, el Ministerio de Salud no dice nada. El Ministerio de Educación no dice nada. Y la SUNEDO tampoco. Así que nosotros no podemos saltar esas instancias. Y yo les digo que, lamentablemente, yo creo que más que las clases teóricas, que deberían ser así, no, las prácticas serán mucho más importantes para ustedes. Porque allá formamos dos cosas. Formamos el carácter, formamos la personalidad del profesional y los conocimientos. Lo que no es igual, ustedes, yo les comenté detrás de la pantalla las cosas que se han vivido, que vivir ese momento con la persona. Por ejemplo, cuando hacemos consultorio, cada caso que viene es bastante doloroso. Sobre todo cuando vemos agresiones sexuales. Entonces, el relato del paciente es, ¿qué les digo? Si un momento emocional que han vivido se cuenta traumático. Sobre todo cuando se trata de niños o niñas. Pero, algunas veces cuando hemos estado en consultorio con compañeros antes del 2019, no, hasta el 2019, terminaban llorando en las consultas. Y cuando hacían necropsias, es otra cosa, pero muchos de ustedes no han visto sangre, evisceración de una persona, porque no han tenido la oportunidad de entrar a un centro quirúrgico, ni siquiera emergencias. Entonces, ahí sienten ese olor a sangre por primera vez, o un cadáver podrido. Entonces, son situaciones que eso les ayuda a formarse a ustedes. Pero no hay nada todavía. Pues, dicen, han comentado, tal vez que de acá al próximo mes se pueda dar flexibilidad para las prácticas presenciales. Ojalá, realmente ya necesitamos que ustedes vuelvan a los hospitales, donde podamos conversar con mayor tranquilidad. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay casos en los que el fiscal haya No, en las muertes violentas no puede tomar esa decisión.
toda muerte violenta, ya les dije, excepto en los dos casos, tiene que hacerse la. O muertes que tengan algún indicio de criminalidad. Entonces, cuando no se sospecha que puede haber habido algo, a pesar de que parece una muerte natural, entonces, ante la duda, se hace la necropsia médica. Porque también existe la necropsia clínica, ¿no? Pero esa ya va para otra. Eso se hace en los hospitales. Tienen otra conducta dentro del hospital normático. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora nosotros no solamente trabajamos en la parte clínica, en la parte tanatológica, sino también trabajamos con un equipo de apoyo, ¿no? Que son los laboratorios. Laboratorios de biología, laboratorios de toxicología, las interconsultas que podamos pedir a la especialidad correspondiente. Por ejemplo, si observamos que hay un daño a nivel ocular, tenemos interconsulta con oftalmología. Es igual que las áreas clínicas. Entonces, en base a una valoración del especialista, ya nosotros emitimos una opinión médico-legal. Ahora vamos a ver cómo van a hacer, cómo vamos a llevar la materia. Vamos a tener una evaluación, una prueba escrita en cada fase sobre 20 puntos. Creo que va a ser, creo que todos van a dar en forma virtual, hasta al menos esa es la disposición hasta ahora, ¿no? Que la prueba se tome en forma virtual. Entonces ya ustedes son expertos en dar este tipo de exámenes. Son 3 pruebas, sale su nota promedio para teoría y termina el centro. En prácticas van a tener presentaciones de trabajo, intervenciones orales, evaluaciones rápidas y también va lo que es control del centro. Eso ya depende de cada docente de práctica. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al proceso. Nada de nada. ¿Está claro entonces? Está claro. ¿Por qué evaluación rápida? Evaluación rápida. En práctica, pues les pueden hacer una pregunta, ¿no? Y pueden utilizar alguna plataforma, puede ser por el teléfono celular. A veces hacemos una pregunta y el que responde primero ahí se sale su nombre. De algún tema X, ¿no? Como por ejemplo ahorita les he preguntado si esa lesión le puede ocasionar la muerte. Toditos se jalaban. Porque están pensando como abogados. Y a veces es difícil trabajar con los abogados. Son profesionales que tienen una mirada así. No observan los costados, ellos ven lejos. Y aquel abogado que observa los costados es muy bueno, porque son pocos. Tienen criterio, pero ellos no así. Entonces, hacerles entender, peor todavía cuando es en contra de ellos, no entienden. Pero ya uno va adquiriendo mañas en el trabajo. Como les decía, en la parte de lesiones vamos a ver lesiones tan superficiales como estas que vamos a ir compatibilizando con el elemento que lo ha podido producir, ¿no? Por ejemplo, acá observan con qué se habrá producido eso. Claro, es un bañado, tendiluna, una escoriación. Acá también tenemos problemas a veces cuando hacen la descripción de sus certificados, ¿no? Que nos llegan para ser peritados. Muchos confunden lo que son hematomas de equimosis. Y cuando llegan a juicio, los hematomas tienen una calificación y las equimosis otras. Ya no pueden sustentar. Y ahí están en problemas, ¿no? Entonces esas cositas tenemos que fijar con nosotros.
¿no? Y eso es lo que estamos viendo para poder... ¿Qué ven aquí? ¿Qué observan? ¿Qué creen que es? ¿Qué de qué es? Nada. 17 cabezas, 34 ojos, no saben qué es. Y algunos todavía con lentes como yo. Es un surco de una estrangulación. Acá también a veces se confunde lo que son ahorcaduras y estrangulación. La ahorcadura generalmente es una autolesión y la estrangulación es por mano ajena. Entonces esos términos también a veces confunden. Alguna vez pongo en mi certificado, digo, ¿no? Signos de estrangulación a tal nivel, tales cosas, y el fiscal me manda un documento diciendo que le aclare cómo ha sido la ahorcadura. Pero en mi certificado ningún párrafo indica ahorcadura. Esa es la certeza. Porque son diferentes. La ahorcadura generalmente se produce por autolesión y las estrangulaciones son a mano. Ya vamos a ver cómo diferenciar. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué observan? Aparte de la sangre, ¿qué zona es? ¿Qué región es? ¿Qué es? La región perineal, ¿no? No siempre la presencia de una mancha de sangre es indicativo de un hecho traumático, o sea, de un hecho violento sexual. Porque puede estar la persona en su periodo menstrual. Y a veces cuando ven así los padres, sobre todo, dicen, pero ahí está la mancha de sangre, está. Sí, pero no hay ninguna otra razón. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Entonces para eso vamos a tener algunos criterios en la valoración de lesiones, sobre todo que son recientes. Por tu culpa. Hablando también y viendo los casos de muertes violentas, cuando nosotros acudimos al lugar de los hechos, alguna vez encontramos este tipo de mensajes. Inclusive, algunas veces hemos encontrado escritas en el cuerpo con cortes. Se ha hecho como un tatuaje antes de morir, poniendo cuál había sido la causa de su muerte. Entonces, tenemos que determinar si estas lesiones son autoinfligidas o ha habido una mano ajena. Y esto es la parte donde nosotros vamos a desarrollar nuestros conocimientos sobre el criminalismo. No podemos entrar a un lugar donde se ha producido una muerte, porque no es de agarrar, abrir la puerta y me meto y manejo una y otra cosa y punto. No es así. Tenemos que tener ciertos criterios para no alterar el lugar de los hechos. ¿No? Tampoco solamente ingresamos nosotros, sino ingresa todo un equipo. Eso ya depende del fiscal, de la confianza que tenga, de lo que esté buscando, ¿no? O
de lo que esté sospechando para que pueda solicitar primero que ingrese el médico o primero que ingresen los otros peritos en fotografía, en escena del crimen. Entonces eso ya depende de él. Y algunas veces pues suceden hechos que no deberían pasar, pero pasan. No, hace un tiempo me llevan a un levantamiento de un cadáver de un muchacho que vivía en un departamento en Arequipa, ¿no? Los vecinos sintieron un mal olor, un olor bastante fétido, y no lo veían al chico salir y entrar. Entonces fueron a la comisaría, la policía por la ventana vio que había una persona que estaba en estado de putrefacción en la cama. Bueno, piden que vayamos todo el equipo. El fiscal me dice, ¿sabes qué? Mejor que entren primero los de criminalística para que hagan un poco del ambiente. Parece que este chico ha estado borracho y se ha vomitado. Es así la causa de muerte. Ah, bueno, eso ya depende de nosotros, ahí no tenemos influencia. Entonces los de criminalística hicieron la escena del crimen, tomaron sus fotografías y salieron con la hipótesis de que realmente sí había vomitado y se aspiró, ¿no? Entonces ya después de que ellos han movilizado algunas cosas en búsqueda de, porque había bastantes botellas de trago, había comida que se estaba pudriendo, me dice, a ver, ya puede entrar para ver el cadáver, ¿no? Y vamos a confirmar si realmente es eso. Entramos al lugar y lo primero que veo es una mancha de sangre. O sea, había restos alimenticios por la boca, pero esto se ha producido por el fenómeno de putrefacción, ¿no? Porque cuando nos empezamos a podrir, empezamos a hincharnos y eso comprime el abdomen, ¿no? El diafragma, el abdomen y los alimentos salen. A mí lo que me llamó la atención era que había una mancha de sangre en el cuerpo cabelludo. Y el técnico que me acompaña me dice, Doc, acá hay un orificio de entrada, que era un proyectil de arma, había entrado por la región occipital y ha salido por la región parietal. Cuando buscamos el ángulo de disparo, observamos en la pared que había chocado ahí. Y de ahí ha rebotado donde los policías ya habían movido esa zona. O sea, se ha alterado la escena de los hechos. Entonces, inmediatamente yo esto le comunico al fiscal. Le digo, la causa de muerte no es una broncoaspiración, es una herida por arma, con salida y entrada, y no sé dónde está la bala. Ya ustedes se quedan a buscar eso, ya no tenemos nada. Ok, mi trabajo es determinar por qué ha muerto. Ya la escena del crimen es de ellos. Y ya como lo han movilizado, han tratado de poner las cosas donde estaban, sacar las fotos, buscar huellas, ¿no? Y es complicado. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Una de las valoraciones que siempre llegan al corazón son los niños, ¿no? Es un niño que perdió a su madre, vivía con la madrastra, y miren las quemaduras que le tuvo. Y no solamente vemos eso, ¿no? Alguna vez hemos tenido un caso de una niña de 10 años que la mamá, la madrastra, le hincó los pies como 100 veces, las dos plantas de los pies. Entonces, estos casos son los que sí realmente tocan. Creo que nadie es sensible al dolor. Les decía que nosotros no hacemos las valoraciones ni en cadáveres ni en vivos a solicitud de la persona.
siempre viene con un documento como este. Por ejemplo, en este caso es de este año, del 13 de febrero, es uno de sus compañeros que está haciendo su serum, que me consulta este caso, y es interesante para que vean, ¿no? Dice: asuntos, emita pronunciamiento sobre el cadáver. Dice que llega un cadáver al centro de salud. Es una persona que estaba jugando fulbito, le empieza a doler el pecho, se desvanece y lo llevan al centro de salud, pero ya llega. Pero mire lo que le dice la fiscal: no presentan signos de violencia que haga estimar un presunto hecho criminal, que ante ello importa se pronuncie si se emitirá el certificado de defunción o en todo caso considera que se practique la necropsia. De ser esta última, solicitamos se justifique la misma. O sea, al médico le da la responsabilidad de que él diga si se va a hacer o no se va a hacer la necropsia, cuando la responsabilidad legal es del fiscal, no es del médico. El médico no tiene que decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer, es el fiscal. Pero miren cómo le manda el documento al fiscal. Después pasa cualquier circunstancia que no había sido así, ¿quién es el responsable? El médico, por asumir eso. Una responsabilidad del fiscal. Entonces, mi recomendación al colega, muchachos, es que le haga otro documento indicándole el artículo del Código Penal donde dice que la responsabilidad de necropsia médico-legal es del fiscal y que él no puede emitir ninguna opinión en ese sentido. Y eso uno tiene que conocer, porque a veces nos agarran en frío y pucha, nos metemos en lío. Otro documento, el 20 de febrero, donde solicito un reconocimiento médico legal que se indique: si no tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle disponer a quien corresponda, se expide el reconocimiento médico legal a fulano de tal, de nacionalidad, identificado con permiso temporal, es una extranjera, previa evaluación de la apreciación física practicada por el médico del puesto de salud, expedido el 2 de marzo del 2020. Lo solicitado se requiere de brevedad a fin de proseguir con las investigaciones. Entonces, lo que le solicitan es una valoración de lesiones. Este es el certificado que emite el colega, ¿no? Dice 2 de marzo del 2020, apreciación física. Si ustedes revisan la documentación médico-legal, no hay ningún documento donde nosotros hagamos apreciación física. O es certificado médico, o es informe médico, o es el informe médico legal, ¿no? Pero últimamente están manejando ese término de apreciación. Anamnesis, agraviada, documentos, examen físico, paciente en regular estado general, buen estado de hidratación, regular estado de nutrición, febril, ventilación, le hace un examen clínico completo y describen las lesiones, ¿no? Además de herida proximal de 3 centímetros a altura de la ceja del ojo izquierdo, herida de 1 centímetro del pómulo izquierdo, orofaringe no congestiva, ¿no? Entonces, hace un examen clínico y también describe algunas lesiones, ¿no? Diagnóstico, obstrucción perioauricular izquierda, herida en ceja, sugerencia, analgesia por 3 días. Se expide el presente certificado, solicitud del interesado para fines que estime por conveniente. Este certificado, este documento no va a solicitud del interesado, sino a petición de una autoridad competente, ¿no? Y acá ya vamos a ver qué cosas le faltan, que no ha cumplido, no le pone la calificación médico-legal de estas lesiones. Este certificado está incompleto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Ahí, como les decía, ¿no? La parte de medicina legal no es solamente cadáveres y lesiones.
vemos otras áreas. Por ejemplo, la medicina, ¿no? El desarrollo de la medicina en nuestro país, bajo qué leyes están enfocadas, ¿no?, para el desarrollo de nuestra profesión, las corporaciones médicas, el secreto médico, responsabilidad profesional, documentos médicos legales, impuestos médicos legales. O sea, impuestos médicos, pues esa parte ya no la vemos nosotros, ¿no? Porque eso es lo que nos ahorca, solo lo personal. Ya justo este mes nos toca pagar nuestros impuestos, y es otra. Medicina legal general, la parte de criminología, crimen, criminalidad, o sea, toda la parte de la investigación de un hecho violento. Traumatología, hemos visto, sexología también, toxicología, la interpretación de algunos hechos que se producen sobre todo cuando se trata de problemas psiquiátricos. También tenemos participación en eso. Tanatología, las muertes, la parte criminalística nuevamente, y lo que es psiquiatría forense. Nosotros no solamente participamos en los que son procesos penales, sino también controles médicos de estado civil, ¿no?, lo que es estado de salud. En mis 23 años creo que ya tengo, una vez me llegó un caso de una señora que se había casado y se estaba divorciando. Y está como ¿cómo llaman estos abogados? Sustento legal era que ella no había mantenido relaciones sexuales con su esposo. Estaba pidiendo un certificado y eso va para la parte civil. Como les digo, en los 20 y tantos años que tengo, una sola vez me ha tocado evaluar ese tipo de casos. Un caso bastante peculiar porque ella se había casado por la iglesia, también por la parte legal, ¿no? Es un matrimonio civil, y por la iglesia había anulado su matrimonio. Entonces, el que era el esposo quería una parte de sus bienes, no de ella, porque ella tenía sus bienes, y bueno, se habían casado, habían estado viviendo separados un tiempo, después se juntaron, pero nunca habían mantenido relaciones sexuales. Ella tenía como 45 años y se encontraba bien. Era el argumento que le puesto en su demanda de divorcio. Entonces me mandan para que haga una evaluación de virginidad. Pasan medicina social del trabajo, ¿no?, lesiones relacionadas a hechos laborales, medicina de prevención y asistencia, medicina social y protección de la salud pública. Estos acápites son muy pocos, lo que vemos, no son muy frecuentes. Sí vemos más que todo lo que está relacionado con hechos traumáticos en la parte de la salud, sobre todo cuando hay algún fallecimiento. Algunos errores que se han determinado en las necropsias médico-legales que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Las autopsias incompletas, haber obviado abrir alguna de las cavidades. La ley dice que debemos aperturar las 3 cavidades, por más que tengamos la cabeza destrozada y a simple vista veamos que pues la causa de muerte. ¿Para qué le abro el tórax y el abdomen si ya la muerte está ahí? Pero la ley dice que tenemos que aperturar las 3 cavidades, ¿no? Entonces tenemos que no reconocer los orificios post-mortem. A veces nos confunden, o sea, tratan, la persona que ha cometido este hecho delictivo trata de confundir a investigación. A veces nos dejamos llevar por eso. Tuve un caso, por ejemplo, de una señora que ha estado tomando con su amigo cariñoso y se produjo una herida en la región frontal. Tenía una herida así en forma de y tenía 8 heridas en la región occipital. Otra lesión no había en el cuerpo. ¿Qué ha pasado? Este tipo está preso, pero nunca ha querido hablar por qué. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Él cuando lo detiene la policía dice, no, se ha caído de las gradas. Falso. Esta lesión que tiene acá en la región frontal se ha hecho en la esquina de su cama. Él lo ha limpiado. Pero cuando hemos ido con los biólogos a estudiar el lugar, hemos encontrado restos de sangre con el doctor. Ahí se ha producido esta lesión. Era compatible con eso. Las otras 8 lesiones que tenía en la región occipital, después de que ha fallecido la señora, lo ha golpeado contra el filo de la grada. ¿Cuál es el motivo? No sé. Finalmente el tipo está preso y no quiere hablar por qué es lo que ha pasado esto. En el juzgado me preguntan cuánto tiempo ha sangrado con esa herida. Porque no se ha muerto en el momento. Es más, yo digo que no se ha muerto en el momento porque en las plantas de los pies está impregnado sangre. O sea, ella ha caminado. ¿Cuánto tiempo? Será pues un par de horas por lo menos. Hasta que sea desangrado. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Cuando llegamos al lugar de los hechos, ahorita que recuerdo, una vez cuando trabajaba en Lima, nos llaman al mediodía más o menos que había habido una señora que ha fallecido, una ancianita. Llegamos al lugar, ella vivía con su hijo, pero su hijo se iba más o menos a las 7:30 al trabajo y regresaba donde la señora almorzara a las 2:30, 12, almorzaba con su mamá y regresaba otra vez a su trabajo. Entonces ese día llega a su casa y le encuentra muerto. Entonces, cuando llegamos, el baño donde tenía la señora es un baño con hasta 4 partes. Entramos al baño y era un charco de sangre. Era así un charco de sangre. Todo el piso. No estaba el cadáver. Cuando observamos hacia el patio, había una bolsa de sangre que llevamos a otra habitación. Llegamos a la habitación y estaba la señora de punto de entrada. Completamente pálida. Papel. O sea, y ahora, ya fácil, ¿no? Tanta sangre, esta señora algo le han cortado, se ha cortado algo que debe ser pues, grande para que pierda gran sangre. Cuando le revisamos a la señora, ya no había nada. Fosas nasales, cavidad oral, vaginal o anal, nada, ni una gota de sangre, ni una cosa. ¿Y de dónde empieza esa sangre que estaba ahí? Otra vez a buscar. Y encontramos a nivel de la pantorrilla una lesión que tenía una varice de la señora que era el tamaño de una cabeza de un alfiler. ¿Qué pasaba esta señora? Cuando se iba su hijo al trabajo, se entraba al baño, se sentaba ahí, tenía su banquita y tenía una tina. Antes había unas de calamina, no sé, no, ya no se acuerdan, no sé, porque ya no lo han visto. Eran unas tinas de calamina. Esa tina había tenido un bordecito, ¿no? Que estaba dañado. Parece que ha hecho contacto porque habíamos encontrado sangre coagulada. Ha hecho contacto con la señora y le ha hecho un huequito. Viejita no sabía que se podía comprimir eso, un vendaje y no pasaba nada. Parece que ya estaba agarrándose y salía y seguía saliendo sangre hasta que ha perdido un montón y se murió. Entonces cuando ya lo trasladamos a la morgue para hacer la necropsia, ya no me tocaba ese cadáver porque yo estaba de salida, le tocaba a los colegas de la tarde y en el informe pues le pongo la lesión que había encontrado, ¿no? Y el colega me dice, pero ¿dónde lo has visto? Si no veo. Y acá tenía un pequeño coágulo, chiquitito, era como la cabeza de un alfiler. Esa era la causa. Cuando han resecado las varices y ahí estaba el daño vascular. Esa era la causa. A veces nos pasa eso. Negligencia en la toma de fotografías. Eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros no somos fotógrafos profesionales.
que a veces el tomar una foto, el ángulo por donde estamos tomando la foto, es diferente a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces siempre una, 2, 3, 4 fotos y escoger la foto que nosotros hemos visualizado, ¿no? Porque sobre todo en la valoración de ingenierías visuales, porque eso va al expediente y tiene la posibilidad de que lo evalúe esas fotos otro perito. Entonces ahí se puede confundir. Prejuzgar el cadáver mutilado o descompuesto como no productivo, cuando ya los cadáveres pues, están en estado de descomposición bastante avanzadas, a veces no se puede llegar a determinar la causa de muerte, ¿no? Pero siempre hay que hacer un estudio bastante detallado porque es muy complicado, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de Ciro Castillo. Han hablado de todo de Ciro Castillo. Finalmente no se pudo determinar por qué ha muerto. Hay un informe de un antropólogo que dice que el viento lo ha empujado y ha caído ahí al fondo. O sea, a ese extremo se ha llegado. Confundir aspectos, describir deficientemente las dos, bueno, signos de violencia. Eso sí hay que tener cuidado, confundir aspectos objetivos y subjetivos en el protocolo. Negligencias al examinar el cadáver en la escena de la muerte, nos podemos equivocar, pero eso se rectifica en la mesa de necropsia. No recolectar muestras para toxicología o biología o para los laboratorios, ¿no? Eso es responsabilidad de nosotros, eso es más, ya nadie se puede meter, pero el día que nos tengan que llevar al banquillo de los acusados, nos dicen, ¿por qué no recogí esa muestra? ¿No? ¿Qué respondemos? Ahí ya hay problemas para nosotros. Descuidar la cadena de custodia, vamos a ver esa parte criminalística. Errores menores que puedan invalidar todo el protocolo. O sea, cuando hay un proceso legal, hay dos partes. Uno que acusa y el otro que defiende. El que defiende te va a hacer la vida imposible. Entonces, lo que quieren es que tu protocolo se inhabilite o que tu informe se inhabilite, porque con eso tiene ganado parte del proceso. Criterios de evaluación de la prueba pericial, o sea, los informes que nosotros realizamos, ¿no? La prueba debe ser objetiva, las pruebas subjetivas y la identificación de la data. Estos son criterios que manejan los abogados cuando valoran nuestros informes, ¿no? Así en general, porque hay algunos que son muy minuciosos para hacernos la vida imposible en el proceso. Este es el caso que saqué ahora último de una sentencia que se ha dado en Lima, ¿sí? El hecho de que esta perito haya consignado en el certificado médico legal, número tanto, ano conservado, o sea, ano intacto, sin lesiones, sin nada, ok, ¿no? Y que a pesar de ello concluya contradictoriamente, presenta signos de acto contra natura. Vamos a ver los criterios para valorar y llegar a un diagnóstico de signos de acto contra natura. Constituye un acto sumamente irresponsable que, más allá de la sanción administrativa disciplinaria, correspondería aplicársele. Consideramos que también habría incurrido en una comisión de un ilícito penal al plasmar información falsa y no acorde a la realidad en el mencionado certificado médico legal. Documentar que a la postre ha contribuido a la privación de la libertad de un ciudadano, cuando contrariamente no ha demostrado con objetividad la existencia del delito que se le atribuye. En orden de ideas, consideramos remitir las copias certificadas de las pericias procesales pertinentes a la Fiscalía Penal de turno de esta jurisdicción de Huaura, a fin que, actuando conforme a sus atribuciones, establezcan la existencia o no de responsabilidad penal en el proceder del perito incurrente. O sea, a esa doctora lo que está pidiendo el juez es que le aperturen una investigación penal
por una mala elaboración de su certificado. O sea, todos estamos expuestos, todos, sin excepción, todas las especialidades médicas, ¿no? Y no solamente las especialidades médicas, vamos a ver también la responsabilidad de las enfermeras, obstetrices. Es más, hace como 7 años más o menos, 10 años, no recuerdo exactamente, salió pues la ley de las obstetrices, donde indicaban que ellas podían intervenir quirúrgicamente, o sea, las cesáreas. ¿Así está la ley? Entonces, la ley lo hacen los políticos, no lo hacen los técnicos. Felizmente se dieron cuenta que era un error esa función que les daban a las obstetrices, ¿no? Y eliminaron ese error. Porque yo alguna vez le comentaba a los colegas, decía, pues, ya hagan, pues, si se les complica, problema de ellos, ustedes ya no tocan a sus pacientes. Pues lógico, porque está en la ley, sí. O sea, yo no me voy a cargar el muerto de otro profesional. Ellos han querido que su ley salga así, listo. Pero no pasó 2 meses y retiraron esa ley. Entonces, ellos quedaron con la atención de una paciente obstétrica. Entonces, si tiene alguna patología, pasa para el gineco obstétrico. Acá vamos a ver un poco, como les decía, no solamente nuestro trabajo queda en la emisión de un certificado. ¿No? Ese certificado es un expediente y finalmente en algunos casos terminamos acompañándoles hasta el juicio que se sigue a la persona imputado de un hecho. Entonces, una de las condiciones que nosotros debemos tener es la preparación. Estar conscientes de lo que estamos llevando a ese juicio. Entonces, nuestro certificado debe estar en lo posible que no sea cuestionado. Y también nosotros tener la suficiente preparación para responder. Después tenemos lo que es la veracidad. Siempre decir la verdad, porque a nosotros no nos interesa ni uno ni el otro lado. Nosotros lo que nos interesa es decir lo que hemos encontrado y lo que está escrito en nuestro certificado. La imparcialidad, ser un perito neutral, proporciona una opinión objetiva e imparcial. De acuerdo a nuestro Código Penal, no solamente se puede dar el perito oficial, también se admite el perito de parte. Pero por más que sea el perito de parte, no puede ser que vaya solo a beneficiar al cliente porque le está pagando. Porque finalmente va a haber un debate pericial y el que convence al tribunal, ese es el que va a ser admitido para la sentencia. Si el perito de parte solo ve lucrar, próximamente no va a tener entero, porque va a perder sus procesos. Entonces, por más que a mí me contraten como perito de parte, yo tengo que ir a decir la verdad, lo objetivo que encuentro en ese caso, ¿no? Y lo que puedo sustentar. La precisión, asegurarse de que entienden las preguntas. Si no se entiende, tiene que hacer. Esas son las técnicas. Por ejemplo, cuando uno es joven, llega a los tribunales un poco asustado, ¿no? Que no está acostumbrado. Entonces siempre está uno a la defensiva. Entonces a veces los operadores de justicia pues tratan de molestar, ¿no? De una o de otra forma. Por ejemplo, en este momento, el primer caso que tuve de asistir a una audiencia fue en el penal de Lurigancho, por un caso que hizo una necropsia de un muchacho que le metieron un balazo en la cabeza. Esas veces nosotros firmábamos los documentos entre 2 médicos. Entonces me acompañó otro colega que tenía mucho más años que yo, que era pues novato.
Y lo primero que nos hacen es acreditar, ¿no? Sus estudios, su formación, experiencia. Pucha, yo no tenía nada. Estaba empezando, estaba pateando los platos. O sea, mi acreditación fue mi título de especialidad y nada más. Yo que había trabajado unos meses, ¿no? Y después, ahí estaba el juez, estaban los abogados, el fiscal, detrás de la reja estaba el diputado. El juez agarra y me dice, ¿usted cree que ha tenido la intención de matarlo? Pero yo me puse a pensar, dije, pero si le da un balazo en la cabeza. Lo primero que pensé, dije, me está tomando el pelo, ¿no? Que si le metí un balazo en la cabeza, pero me quedé frío, no sabía qué contestar. Entonces el otro colega que ya tenía pues más cancha, agarró y saltó con el toque, ¿no? Dijo, mire doctor, ¿sabe qué? Nosotros no vemos la intencionalidad, en primer lugar. Lo que nosotros valoramos son las lesiones y los daños causados. En este caso, la lesión hacía en tal zona, ha lacerado tal órgano, tales vasos, y por eso se produjo la muerte. Listo. Ya después nos preguntó si había sido a corta distancia, a larga distancia. Bueno, eso sí yo ya estaba preparado, ¿no? Cuando salimos de la sala de audiencias, mi colega me dice, oye, ¿el protocolo era tuyo o era mío? Era mío. ¿Y por qué no has contestado? Porque me ha sorprendido, le digo que la primera pregunta me dejó frío, ¿no te has dado cuenta? Estaba que casi me orino, le digo, porque no sabía qué contestar. Pero no sabía qué contestarle, porque eso no me han preparado, ¿no? Pero así pasa. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, porque a veces el abogado te dice, diga sí o no. Te hace una pregunta y te dice, diga sí o no. Y hay cosas que nosotros tenemos que explicar, ¿no? Porque no es así de decir sí o no. Entonces ya tenemos ciertas técnicas para eso. Nos callamos un momento, respiramos, contamos hasta 10 y se le dice, ¿sabe qué, doctor? ¿Me puedes repetir la pregunta? Y ya en eso se empiezan a equivocar ellos porque ya no era la misma pregunta, porque están volando de emoción, ¿no? Y uno tranquilo, ya le preguntan otra cosa, igualmente le dicen sí o no. Bueno, puede ser, no, pero quiero que me diga que sí o no. Entonces, en ese momento, el que tiene que estar pendiente es el fiscal para que te haga la repregunta y tú ya puedas explayarte en ese punto, ¿no? Ahora, si el fiscal tampoco no está atento, y es su problema. Eso ya es su problema, ¿no? Después, prudencia y discreción, tenga cautela cuando calcule los tiempos, distancias o espacios, ¿no? Con tranquilidad, porque nadie nos apura, no tenemos un tiempo cronometrado para cada pregunta, no es como un examen, ¿no? Tengo un minuto y si no lo hago en un minuto ya fui. No, tranquilo, que pasen las emociones y uno empieza a responder. Pero eso ya se va ganando con el tiempo. Estar alerta en intentos de manipulación, lo que le decía, siempre el defensor va a tratar de manejar las cosas a su favor, entonces uno tiene que estar pendiente, ¿no? Ya casi nosotros nos conocemos a todos los abogados y sabemos por dónde más o menos manejan las cosas, ¿no? Porque hay unos que son bien malintencionados, entonces nosotros vamos y controlamos eso, pero eso ya con el tiempo uno va adquiriendo ciertas destrezas para manejar la situación, ¿no? Credibilidad, no se muestre engreído, autosuficiente o dogmático. Eso generalmente nos pasa cuando somos jóvenes. Nos hacen cada pregunta que a veces incomoda, ¿no? Y vamos a la defensiva. Empezamos a hablar con mucho tecnicismo y eso no es bueno. Entonces tenemos que calmar las cosas, hablar algo para que nos puedan entender todos, porque los abogados no nos van a entender la parte médica, pero siempre relacionado al hecho que nos están preguntando. Autocontrol consiste sin acaloramientos,
descripción y firmeza reiteradamente si es necesario, no pierde la calma, sea siempre educado, porque hemos visto algunas veces que se ponen a discutir entre los abogados, el abogado con el perito, ¿no? Eso no es necesario. Y a mí no me pagan para irme a pelear con la gente, ¿no? Entonces, si él quiere pelearse, que se pelee con el fiscal, con él, pero conmigo no. Y si uno se ve ofendido, porque algunas veces sí son bastante prepotentes, ¿no? Se le dice, pues, señor juez, por favor, que baje la voz el señor abogado, no me venía a gritar acá, ¿no? Y el juez ya los paga. Y si no se calma, le ponen su multa y listo, y se queda. Y eso uno lo maneja, ¿no? En el momento. A veces son bastante duros los abogados, ¿no? Tuve un caso, por ejemplo, de una mala praxis, un colega, donde le hizo un informe otro colega, ¿ya? Pero este colega hace muchos años había sufrido un problema de salud bastante grave. Y a este, al que lo estaban denunciando, él lo había acompañado a la ciudad de Lima, porque eran muy amigos, son muy amigos. Y el miserable del abogado en la audiencia le sacó eso. Le dijo, usted no habrá hecho el informe favoreciéndolo a su colega, porque en tal año, cuando usted está mal de salud, lo ha acompañado a la ciudad de Lima. Se quebró el funcionario. No sabía cómo contestar. A veces esas cosas. Entonces, uno pues ya como nosotros estamos en ese medio, sabemos cómo pleitear, pero yo siempre me quedo con ese caso, ¿no? Qué miserable, pues, ya casi se muere. Si no lo llevaban a Lima, ese colega se moría. No, y no había quien lo acompañara. Pero, gajes del oficio. Impasible y reservado, no contestar demasiado pronto, deje pasar unos segundos, siempre con cautela, pensar, nadie nos apura, ¿no? El estilo, hable lentamente, con naturalidad, voz alta, tampoco hay que cohibirse, ¿no? Como estamos hablando, tranquilos, y esos son los parámetros que debemos manejar finalmente. La medicina legal es una especialidad médica, rama de las ciencias médicas y de las ciencias forenses que se caracterizan por su naturaleza interdisciplinaria, trabajo en equipo, así como las distintas mentalidades y enfoque que con su arte aportan quienes se han formado en ella. Su misión es tender un puente entre la medicina y el derecho, sea el ámbito extrajudicial o judicial, para lo cual se preocupa de ilustrar en las materias pertinentes y particulares autoridades administrativas a los encargados de impartir justicia, además de contribuir en la docencia a médicos, otros profesionales de la salud, abogados, forenses y policías. Aporta con su conocimiento a los legisladores y desarrolla investigaciones científicas en sus áreas competentes. Entonces, vieron, hemos visto ahora que medicina legal no solamente está relacionado con los muertos, sino que tenemos una amplia área donde podemos desarrollarnos como profesionales. En el Perú, en la actualidad, hay 4 instituciones donde tienen servicios los médicos legistas. Uno es el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, y últimamente se ha creado una unidad médico-legal de capacitación en el Ministerio de Salud. Solamente esa unidad está creada para capacitación a los profesionales de la salud en el Ministerio de Salud. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que hemos terminado.
Eso sería todo conmigo, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Entonces creo que ha quedado todo claro, ¿no? Nos vemos el próximo jueves.